Bueno, buenos días. Lo primero que tengo que decir es que informarles que esta sesión se está grabando en streaming para su conocimiento y para que lo sepan. Bueno, en primer lugar, mi presentación. Me llamo Alejandro Rodríguez, soy el director de la Escuela de Ingeniería Industriales y para mí es un verdadero placer darle la bienvenida a esta jornada organizada por la Cátedra de Prevención y Responsabilidad Social Corporativa que tenemos como responsable al catedrático de nuestra escuela, profesor Juan Carlos Rubio. También darle la bienvenida a los que son ponentes de esta jornada, que son Miguel Ángel Ruiz y Pérez, y Francisco Martín, ambos de Limasa y de Buró Veritas, que agradezco la participación en esta jornada. Darle la bienvenida a todos los que sean personas ajenas a esta escuela y también mostrar mi satisfacción por el interés que tienen nuestros estudiantes en una jornada de este tipo. Bueno, yo voy a ser muy breve. Lo que sí quiero decir es recalcar la gran actividad que tiene esta cátedra en nuestra escuela y la repercusión que tiene, siempre trayendo temas de actualidad para todo el personal de nuestra escuela y para los estudiantes. Por ejemplo, la de hoy me ha sorprendido, me alegra que por lo menos poder estar al día a través de la cátedra, de que hay una ley reciente del año 2018 donde habla de una verificación de la información no financiera, ¿no? Está claro que cada vez pues las entidades, las organizaciones, las empresas tienen que ser más transparentes, rendir cuentas a la sociedad, sobre todo organismos públicos, como es el caso de la escuela o de la universidad, y establece una ley para la verificación de la información no financiera, es decir, que no solo es el dinero, cómo se gasta y en qué se gasta, sino también qué es lo que se hace y lo que se deja de hacer, y esa información tiene que estar disponible para cualquier usuario, para cualquier responsable. En este caso, un organismo público como la escuela, como la Universidad de Málaga, que está financiada con fondos públicos y, por tanto, tenemos que dar respuesta a todos los que contribuimos con el erario público al desarrollo de nuestra actividad. Por tanto, me sorprende enormemente que ya hay una ley que regula todos estos aspectos y, por tanto, me parece muy importante que jornadas como esta pues nos den la información o por lo menos nos presenten cuáles son los aspectos más relevantes. En nuestro caso, yo creo que encima nos van a presentar una aplicación práctica que se ha hecho de forma muy rápida a la empresa de Limasa a través de Buró Veritas, si no me equivoco. Así que no solo nos traen información, sino nos traen un ejemplo aplicado de mucha cierta actualidad. Nada más que daros la bienvenida, reiterar la bienvenida y mostrar mi agradecimiento a la cátedra y a los ponentes. Así que muchísimas gracias. Yo le voy a pasar la palabra al profesor Juan Carlos Rubio, que nos va a hacer una presentación mucho más experta de la jornada. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Yo voy a ser también breve y voy a repetirme los agradecimientos, por supuesto, a la Escuela de Ingeniería Industrial y a su director Alejandro Rodríguez, que siempre está ahí cuando lo necesitamos y va a apoyarnos, que cede espacios para que podamos trabajar y medios, y por supuesto a los que patrocinan y ayudan con la cátedra, especialmente a Limasa y también a otros colaboradores, como en este caso de Masa y la Consejería de Empleo. Bueno, ahora la consejería tiene un nombre bastante más largo y la verdad no me traía el nombre apuntado, pero es equivalente a la Consejería de Empleo, que también está detrás. A los ponentes ya le he agradecido a nuestro director y por supuesto a Limasa nuevamente, con la persona de Miguel Ángel Pérez y a Buró Veritas en la persona de Francisco Martín Santamaría, que además son asiduos a los actos de la cátedra y ya conocidos por muchos de nosotros y amigos, ¿no? Yo sobre el tema del informe no financiero, pues no voy a hablar mucho, para eso los tenemos a los ponentes, solamente porque también me ha parecido muy interesante que por fin tengamos esa ley, ¿no? Y bueno, es un tema que se ha discutido mucho sobre la voluntariedad o no voluntariedad de la RSC, y en este caso ya se está obligando. Es cierto que se lleva pidiendo hace muchos años que esto se hiciera así, salieron directivas, luego se ha traspuesto al ordenamiento jurídico español y ya es una realidad que le va a pillar a muchas empresas, como estábamos hablando antes de esta inauguración, con el pie cambiado, sobre todo a las empresas que entran en ese cajón de los 250 trabajadores y que cumplen otros requisitos de activos y facturación, y que me temo que aunque tienen un transitorio, pero que a muchas de ellas les va a resultar esto difícil de hacer, pero necesario que lo hagan, ¿no? Y además me parece muy interesante el tema de la verificación y también el hecho de que el referente de esquema sea el del Global Reporting Initiative,
que hemos trabajado, en la cátedra, el IMASA, por supuesto, Uro y compañía. Yo de ese tema os dejo a los dos expertos, voy a presentar a los dos y posteriormente Alejandro me decía que tiene la agenda, como ya imaginaba, muy ocupada y se irá, y yo me voy a sentar ahí, lo voy a dejar a los dos solos ante el peligro. ¿Vale? Así que empezaré por el primer ponente, que es Francisco Martí Santamaría, que es ingeniero técnico industrial de esta universidad y doctor en esta universidad también, de hace ya 2 o 3 años que por fin terminó ese largo proceso de que es la tesis doctoral. Hablábamos de que ya lleva 25 años, ¿no? Eran 25 de director regional, bueno, de director regional no, pero en Buró Veritas, de director regional de Veritas Certificación desde 2011 y a partir de 2015 también de la zona de Canarias. Todo el mundo conoce a Buró y si no, de todas formas, él creo que no la presentará. Su currículum es más extenso, pero vamos en pro de la brevedad voy a pasar a Miguel Ángel Pérez. Miguel Ángel Pérez, más extenso aún su carrera, aunque ya hablábamos de que es mejor, que mejor se conserva esta mesa puede ser él, pero su carrera profesional ya se extiende a 35 años. En el año 95, a partir de ahí, empezó a ocuparse del tema de responsabilidad social, licenciado en Derecho y tiene bastantes cursos y máster, que de hecho algunos de esta universidad y de otras universidades, y muy centrados en la sostenibilidad, la RSC, la calidad, los sistemas de gestión. Desde 2005 director de Planificación y Desarrollo Sostenible del IMASA y además ha tenido distintos puestos de responsabilidad en la Asociación Nacional de Empresas Públicas de Medio Ambiente, ANEMA, que también ha estado informado de que se está produciendo esta jornada, este taller, y que se está pues emitiendo en streaming. Yo creo que, bueno, para terminar por mi parte, pues decir que Francisco Martín Santamaría nos va a hablar de la Ley 11/2018, de verificación de la información no financiera, de cómo funciona eso, de cómo se puede hacer, de qué figura pues juegan los verificadores y el caso particular y pionero, ambos pioneros, porque como decíamos antes, hablando en privado, pues este es el primer informe que hace una empresa, o la primera empresa de ANEMA que hace este tipo de informes ha sido Limasa, aquí en Málaga, ¿no? Y con la verificación de Buró. Así que creo que es algo pionero y puntero y la cátedra pues se suma a esta racha que llevamos de estar en cosas pues que son punta de lanza de los temas que tratamos. Muchas gracias a todos y si queréis, pues bueno, te toca a ti. Bueno, pues vamos por inaugurada la jornada y les dejo con los responsables de la ponencia. Muchísimas gracias. Pues empieza. Sí. ¿Dónde me pongo, Carmen? Pero me lo Si quieres, un poco más para allá, te vas a acercarte. Posición me da toque. Me marco yo un poco. La de él es... ¿Dónde está? La de él es... Está. No. ¿Dónde está? Aquí. Esta, ¿no? Francisco. Jornada ¿Me 26. resumen o No, la otra. Esta. Sí, sí, jornada. Vale. Vale, Pues, ¿no? pantalla completa. ¿Ya? Sí. A priori, ¿ves? Sí. Buenos días. Yo ya soy muy antiguo, como decía Miguel Ríos, bienvenido. Los agradecimientos los paso y quería trasladar en 40 minutos, que voy a ponerme el cronómetro y Juan Carlos me avisará. La idea es concentrar la información y luego la presentación, que esta es más extensa, estará disponible para todos vosotros y que podáis consultar. Vamos a tutearnos, si os parece, porque somos todos jóvenes, ¿no? Juan Carlos ha dicho que Miguel Ángel es el más senior, pero es el más sabio, así que los demás somos más jóvenes. Bien, yo quería... estoy hablando con un cierto estrés
con muchísimos aspectos a comunicar, pero la parte clave que quería trasladar es que, además de todos los contenidos técnicos, hay una certera salida profesional para todos los ingenieros en la validación de estas disciplinas. Por lo tanto, miradlo como una nueva legislación que nos va a ayudar a avanzar en ese conocimiento. Carmen, ¿aquí se ve lo que voy pasando? Perdón. Bueno, la escuela la pongo yo siempre en todas las clases. Los online lo están viendo, pero ¿Eh? sí, lo han hecho. Ok. Ahora, ¿vale? Perdona. Perfecto. Y online se ve. La idea es hacer dos bloques. El primer bloque, de una forma muy rápida, en 10 minutos, decir los distintos esquemas de sostenibilidad y, por ende, también algunos de responsabilidad social que desde Bureau Veritas validamos o no, porque suelo repetir machaconamente que lo menos importante en un aspecto de validación o de certificación es la propia validación o certificación. Lo más importante es que las organizaciones se doten de estas herramientas para demostrar su responsabilidad de una forma transparente. Y luego voy a entrar un poco en el detalle de los contenidos mínimos que tiene que tener una serie de organizaciones y desde ya una serie de organizaciones que ya prácticamente deberían haber validado esta información no financiera. Luego podemos al final discutir si hay algunos beneficios o algunas conclusiones, pero esa parte no nos va a dar tiempo en detalle. Yo esta transparencia o este rosco lo llamo el rosco de pasapalabra en los esquemas y en los sistemas de gestión. Muchos de vosotros tenéis asignaturas de sistemas integrados y veis que cualquier organización tiene una componente social, económica y ambiental. Pues bien, a partir de estas tres dimensiones se articulan los sistemas integrados más masivos, que son 9, ISO 9001, edición 2015, ISO 14001, 2015 también, y la 45001, 2018, que es la que ha sustituido a la OSA 18001. Realmente, sobre este núcleo van a pivotar el resto de esquemas. Si ven en cada uno de los laterales, podemos ceñirnos a la parte de RSC con todos los esquemas que seguro que os sonarán, SA8000, SG, digamos, Memorias de Sostenibilidad GRI. Ahora estamos validando ya, a partir de junio del 18, por la versión de estándar. Yo validé en su día con la 3.1, la G4, y ahora estamos ya validando con estándar. Ojo, todos estos sistemas son voluntarios. No, ahora explicaremos las peculiaridades de la ley. Lo que sí me gustaría hacer ver que cualquier organización o vosotros realizando desempeños de auditorías internas o de implantación que tengan dotados sistemas 9, 14 y 45 ya tienen un camino largo añadido. Otras empresas pueden adoptar esquemas más específicos como la medición de la huella de carbono contra la 1464 o cualquier otra metodología con estas tres componentes: económica, ambiental y social. La ley ha sido una ley, digamos, que se publicó el Día de los Santos Inocentes, bueno, se publicó el 29, el día después, se aprobó el 28 de diciembre y con una, digamos, aplicabilidad a las empresas que les afecta muy corta. Daremos los detalles. Y hay algunos aspectos de la responsabilidad social que voy a pasar largo, pero la parte de responsabilidad parece que ya uno es responsable. Realmente, con los cambios que están teniendo en las organizaciones, que demandan de las organizaciones que sean organizaciones responsables y transparentes. Cualquier aspecto relacionado con la transparencia va a dotar a las organizaciones de intangibles. A mí me gustaría concretar que realmente la RSC se entiende como la suma de los individuos que componen una determinada empresa y sobre todo que debe ser una palanca inductora de comportamientos éticos. También hay en la ley una cosa que vamos a ver que habla de la parte de la prevención de la corrupción, que ahora está muy de moda con
con los políticos y las elecciones, pero la parte incluso hay una norma ISO de antisoborno relacionado. Si empezamos a hablar, hay normas y esquemas para cualquier tipo de organización y lo importante es que la utilicemos. Pero al final a mí me gusta atraer hacia un sistema de gestión integral que una los aspectos de calidad, los aspectos ambientales y también los aspectos de responsabilidad social corporativa. Y en RSC hay muchas normas, no hay una única como ocurre en calidad o en medio ambiente, pero podemos verlo. En definitiva, es una oportunidad para las empresas implantar estos sistemas. ¿Qué vamos a comentar ahora? Como bien ha dicho Juan Carlos, esto no es nuevo porque la directiva está publicada con anterioridad, en 2013, pero hasta que no se transpone una directiva no entra en vigor con un reglamento o con una ley como es el caso. Realmente ha habido unas modificaciones y la ley 11 se publicó, como hemos dicho, el día 29 de diciembre. Un resumen muy rápido de los distintos esquemas que van a utilizar o que van a beber para poder una empresa justificar la información no financiera. Realmente, desde nuestro punto de vista y con lo que se desprende de la lectura pormenorizada de la ley, sin lugar a dudas el esquema GRI se adapta muy bien. Establece una serie de datos en la memoria, es un registro voluntario y sobre todo nos permite valorar esa transparencia porque normalmente todas las memorias de sostenibilidad son públicas. Ya antes las memorias se publicaban en un libro, en aras a las huellas de carbono, la mayoría se hacen ya vía telemática y hay unos enlaces que se pueden consultar. Bien, la novedad fundamental es que la validación de estas memorias se realiza en dos niveles. En la G4 había una distinta gradación, ahora hay una posibilidad de hacer una validación de forma esencial o exhaustiva y en ella cogeríamos distintos aspectos. La parte de la memoria esencial llevaría los estándares que se refiere 101 de fundamentos, divulgaciones generales y el enfoque del sistema de gestión, la GRI 103, y si una organización decide hacer la exhaustiva, además lleva los estándares universales asociados, digamos, a la parte económica, a la parte ambiental y a la parte social. Digamos que en función de cómo se haga, se puede ir avanzando. Fundamentalmente las organizaciones que acometen una validación externa la hacen inicialmente por la esencial, aunque una determinada organización puede ir por la opción exhaustiva. Esa es un poco lo que quería hacer notar de la validación. La ley 11/2018, digamos que se alinea perfectamente y refiere qué contenidos tenía que tener para cumplir la ley. Eso sí, quiero clarificar que si tú estás certificado con la metodología de estándar de GRI, ya no tienes cumplida la ley, tienes que además cumplir los aspectos que te requiere la ley, que lo comentaremos más adelante. Aquí hay más información que podéis ver cada apartado de estas estándares, cómo se desarrolla, pero lo que sí me quería quiero que os quedéis con la foto del contenido que tiene que tener una memoria. Tiene que tener unos principios, digamos, de elaboración de las memorias, con un contenido mínimo y unos contenidos generales y básicos, ¿no? Con un enfoque, digamos, de estrategia, una especificación de la organización, aspectos de materialidad, participación de los grupos de interés, que ya, si os fijáis, ¿cuál es el punto 4 de la 9001? Es el contexto de la organización. Ya está hablando de esa parte de que contextualiza, especifica unos aspectos de buen gobierno y de responsabilidades y una parte importante de lo que es ética e integridad. Muchas organizaciones, independientemente de la normativa, ya están elaborando códigos éticos asociados a su actividad y a su evaluación de riesgo. Y una serie de contenidos específicos en función a la organización. Hay una serie de datos que se tienen que tener en cuenta, que tienen que tener, digamos, además del contexto de la organización, la componente de materialidad y la exhaustividad. Y sobre todo unos principios relativos a
a la precisión, yo creo que como los sistemas de gestión, una memoria de sostenibilidad y también el cumplimiento de la ley debe tener lo justo, porque hay que tener en cuenta que en base a la transparencia, todas las organizaciones que le aplique van a tener que publicar esa memoria en la página web de su organización. Por lo tanto, nuestro consejo, aunque nosotros como validadores en teoría no podemos dar consejos, es que tenga la información necesaria, porque inclusive el exceso de información va a llevar a cierto rechazo. Va a haber la necesidad de que sea comparable y fiable, y sobre todo que esté, digamos, con algunos requisitos de puntualidad. Los requisitos de materialidad que debe tener cualquier memoria, vamos a ir avanzando con los principios que hemos comentado de relevancia, de participación, de contexto y de exhaustividad. Este es el resumen de qué tiene que contener una memoria GRI con los asuntos e indicadores, y la parte de calidad y presentación con todo lo que hemos dicho de equilibrio, comparabilidad, precisión, periodicidad y claridad. Aparte de GRI, damos ahora algo que está muy de moda, porque ya desde que los políticos llevan los objetivos de desarrollo sostenible se conocen más. Realmente no es algo tan de ayer, sino hay unos objetivos de desarrollo sostenible que se desglosa en 17 objetivos y 169 metas, y quería daros una visión de que esto puede ayudar, y de forma voluntaria cualquier organización puede acometer los objetivos. Tiene una relación directa con aspectos de responsabilidad social. Realmente los objetivos de desarrollo sostenible, cada organización tenía que hacer un análisis y centrarse en los que les aplique. No a todas las organizaciones le aplica con la misma incidencia cualquier objetivo, pero sí puede adaptarlo y ver cómo lo pueda. Adicionalmente a los ODS, yo quería resaltar que la adhesión al Pacto Mundial de Naciones Unidas, basada en 10 principios, es una buena herramienta y aplicable a cualquier tipo de organización. Se realiza con una validación y una herramienta en las memorias de progreso, y hay muchas empresas que no tienen que ser grandes para que estén adheridas a la red española del Pacto Mundial. Es un trámite que se realiza, y yo recomiendo que las organizaciones se adhieran a la red mundial. Quería hacer una reflexión rápida, porque estábamos comentando antes con Miguel Ángel y Juan Carlos el tema de la economía lineal versus la economía circular, y ahora también ese es otro aspecto. Desde luego, la sociedad no es sostenible si en un tema fabril pensamos en materia prima, producción, elaboración, consumo y residuos. Y aquí de residuos, Miguel Ángel sí que nos va a poder hablar muchísimo de la parte de residuos. Tenemos que ir a una organización de economía circular, sin lugar a dudas, que nos dé una producción, una distribución, un consumo, pues digamos, un reciclaje y sobre todo una acción restaurativa y regenerativa, porque los recursos son limitados y finitos. Por lo tanto, es una oportunidad también para las organizaciones entrar en estos aspectos de economía. Más que una oportunidad, es una necesidad, y en los temas fabriles de una forma muy, muy importante. Bien, hecho este preámbulo de distintos esquemas, vamos a entrar un poco en el desarrollo de los requisitos de la ley, que el desarrollo íntegro, pongo aquí en el enlace, que tiene que contener, porque nosotros aquí lo que podemos hacer es resumir la ley, no podemos inventarnos nada. En definitiva, cualquier organización que formule cuenta societaria, sea pública o privada, esto no es cosa de una... bueno, podría aplicar a una universidad privada, a la empresa de RSU le aplica, a la empresa de transporte le aplica. ¿Por qué? Porque tienen más de 500 trabajadores y unos requisitos de activos de 20 millones de euros, con una cifra de negocio superior a 20 millones de euros. Hay unos requisitos adicionales de dos de estas tres causas en la parte de la opción, pero lo que quiero daros un mensaje es que a día de hoy aplica a empresas de más de 500 trabajadores con una cifra de facturación importante. Pero ojo, esto va a descender
directamente en un periodo de transición a empresas de 250 trabajadores con unos requisitos adicionales. Transcurridos 3 años de la entrada en vigor, realmente entró en vigor el 30 de diciembre del 18, la obligación de todas las empresas con 250 trabajadores va a descender. Por lo tanto, la consideración de aplicabilidad va a ser a muchas más empresas que a día de hoy. Y ello no quita que muchas organizaciones de forma voluntaria puedan comunicar información no financiera o que pliegos de condiciones de la administración los pudieran requerir. Por lo tanto, es una oportunidad. ¿Qué tiene que aplicar la ley? Bueno, las transparencias de texto me las voy a saltar. Voy a resumir las de figuras, qué contenido tiene que tener la información no financiera. Tiene que tener unas cuestiones que, por ejemplo, Limasa ya estaba cumpliendo. No tendría toda la información abrazada de la misma forma, pero estaba cumpliendo una serie de cuestiones ambientales y desglosadas en aspectos de contaminación. Fijaros que estábamos hablando antes de economía circular, ya esta ley habla de economía circular y la prevención y la gestión de los residuos. Un uso sostenible de estos habla de aspectos relacionados con el cambio climático y la protección de la biodiversidad. También hay unas cuestiones de las personas, ¿no? de sociales y relativas a las personas. Empleo, organización del trabajo, seguridad y salud, relaciones sociales, formación, accesibilidad universal. ¿Sabéis que hay una norma también de accesibilidad universal? En la 170.001, parte 2. La 1 son las directrices de ALCO. Pues esa aquí en la escuela también se han hecho información que pueden requerir y atraer, sobre todo para aspectos de inclusión, no solo aspectos de otro tipo de posibilidad de acceso. También hay unos aspectos que desglosa la ley relativa al respeto de los derechos humanos, la aplicación de procedimientos de diligencia debida, que ahora comentaremos de forma muy rápida qué son. Hablaba antes de la lucha contra la corrupción y el soborno. La información no financiera tiene que especificar medidas para prevenir la corrupción y el soborno. No es, digamos, actuar reactivamente, sino cualquier sistema de gestión debe prevenir protocolos, no lo sé, algo muy simple en una empresa pública o en una empresa privada, es que los aspectos de compras con los de producción pues están segregados para que, aunque alguien quisiera hacer un aspecto que fuera en contra a la ética, pues tuviera esa precaución y esos sistemas anticipados. Sobre todo, un compromiso con la sociedad que comentaba Alejandro, de dar lo que ha recibido, aspectos relacionados con empresas para el desarrollo sostenible, pero aspectos relacionados con los proveedores, no solo con la empresa principal. Por eso quiero trasladar el mensaje de que puede aplicar a empresas más pequeñas. Consumidores, cada vez el consumidor tiene más fuerza en la sociedad y no solo la información numérica fiscal de las cuentas. Ahora, conforme a la ley, adherido a la información numérica de facturaciones, debe adherirse esta información no financiera. Y además, cualquier información relevante que pueda aplicar a una organización. Pues bien, esto es la información que tiene que tener este informe no financiero. Como cualquier sistema de gestión, engloba una serie de contenidos, políticas, resultados, indicadores y sobre todo los riesgos. Hay una norma también, otra cosa no, pero norma vamos a decir hoy, la 31.000, que habla de evaluación de riesgo. Cualquier organización tiene que sopesar y evaluar el riesgo y analizarlo y sobre todo evaluar los impactos asociados a cada cuestión y análisis en el espacio temporal corto, medio y largo. Ese sería un poco el contenido y lo que tendría que tener la información no financiera. Aquí desgloso cada apartado, que no nos vamos a pormenorizar, pero sí es importante por si lo queréis consultar bien aquí o en la propia ley. Visto el contenido, ¿quién verifica la información? Me dice, oye, Francisco, vamos a ver la información, una entidad de certificación. La ley dice escuetamente que la información incluida en el estado de información no financiera será verificada por un prestador independiente de servicios de verificación.
Esto suena, conforme a la ley de industria, algo parecido a la verificación EMAS que hacemos las entidades de certificación. Realmente, y también lo comentamos abiertamente, no está claro, y como la ley ha salido muy reciente, quien cualifica la competencia de certificación y verificación habitualmente los esquemas certificables son en España es la Entidad Nacional de Acreditación. No ha salido un esquema específico y a día de hoy estamos validando estas memorias financieras, tanto las entidades de certificación al uso, no solo Bureau Veritas, y las entidades auditoras que se han dotado de conocimiento. Lo que yo sí pongo en valor es que las empresas financieras auditoras, son pocas las que hay, 4 o 5, tipo Ernst & Young, Deloitte, la mitad, ¿vale? Lo hacen fenomenal, pero las entidades de certificación tenemos un conocimiento muy cercano de los aspectos ambientales, sociales, económicos también, en menor medida, pero quien sabe de esos aspectos realmente somos las entidades de certificación. El objetivo de la verificación es obtener evidencia del estado de la información financiera. Ojo, que la información financiera no nos tiene que decir que somos buenos, buenísimos y ya ponemos el nivel en el sentido máximo. Lo que tenemos que ser es transparentes y sobre todo algo que vaya a demostrar la evolución, porque esto empieza ahora, pero va a seguir progresivo y lo que deben ver cómo las organizaciones están evolucionando en esos aspectos. Hay una serie de requisitos de plazos y realmente desde el cierre del ejercicio, en 3 meses la empresa tendría que tener elaborada la información financiera y en 6 meses publicada en su página web. Entonces, con ese ritmo, ojo, que no todas las empresas cierran el ejercicio el 31 de diciembre. Yo estaba ahora analizando distintas empresas y, por ejemplo, una que vamos muchas veces a comprar, el Corte Inglés, no cierra el 31 de diciembre, cierra el 28 de diciembre, por aquello del negocio y tal. En condiciones normales, si cerramos el 31, a finales de marzo tendrían que tener la evaluación financiera, no financiera validada y en 3 meses después publicada en la página web. Evidentemente, las cuentas anuales y este tipo de información tiene que estar suscrita por todos los administradores de la empresa. Lo que ya he dicho de los 6 meses y hay una serie de normas y requisitos que la ley te dice que puedes utilizarlo. La ley no te dice que utilice EMAS o 14001, pero ya te dice que podrá utilizarse tanto lo que hemos comentado de la adhesión al pacto, los ODS, los requisitos del Acuerdo de París, las líneas y directrices de cooperación y desarrollo económico de empresas multinacionales, la ISO 26000, otra cosa no, pero esta norma no es certificable, son, digamos, dadas directrices, también podemos utilizarla. La SA8000 es certificable con una acreditación 6, lo que pasa es que esta norma no es tan masiva como puede ser la 9 y la 14 o la 45, pero también puede utilizarse. Y también iniciativas mundiales de prestación de informes de sostenibilidad GRI, que desde nuestro punto de vista es la que más se alinea, pero ojo, no es la única que puede utilizarse. Y la ley no exige una determinada forma de presentación ni que únicamente los contenidos que hemos comentado. Sí pide cosas que vienen y os sonará coincidente a lo que hemos visto antes de comparabilidad, materialidad, relevancia y fiabilidad y por lo tanto cualquier memoria tiene que ser precisa, comparable y verificable. Igual que los objetivos y los sistemas de gestión integrados tienen que tener esas bondades también. De forma general, ¿qué tiene que tener la memoria? Pues especificar el modelo de negocio, los procedimientos de diligencia debida, lo que hemos visto de política, los resultados, indicadores relativos al medio ambiente, indicadores relativos a las personas, al personal, indicadores, por lo tanto, esta ley es transversal, como cada vez más cosas, no aplica solo a producción, aplica a recursos humanos, aplica de forma transversal a la organización y también indicadores relativos a qué hace la organización para ser más transparente y prevenir la corrupción y por tanto el soborno. Y los indicadores a la sociedad es importante.
Tenemos que tener en cuenta todos estos requisitos en el modelo de negocio y describirlos en la memoria. El entorno empresarial, el mercado en el que opera, por ejemplo, Limasa opera en un determinado territorio y para el municipio de Málaga, pues cualquier organización tiene que tener, ver en qué mercado opera y especificarlo en la memoria. La organización y la estructura, los objetivos y las estrategias y sobre todo los principales factores y tendencias que puedan afectar a la futura evolución. Los aspectos que tiene que reportar de forma muy rápida, y ya lo hemos dicho de forma machacona, los aspectos ambientales, la gestión de las personas, aparte de los derechos humanos, lo que se refiere a la sociedad y sobre todo la prevención de la corrupción y el soborno, y las políticas, digamos, de diligencia debida realmente son los procedimientos para la identificación, la evaluación, digamos, la prevención y la verificación de estos controles que hemos comentado anteriormente. Y plasmado en ver cómo mejoramos, no lo podemos hacer otra cosa que por medio de los indicadores que nos van a dar la comparación para todos los requisitos que hemos dicho de materialidad, relevancia y fiabilidad. Las memorias de sostenibilidad son una buena herramienta y cada organización debe hacer, como en cualquier sistema, un traje a medida. Yo estoy seguro que Limasa ha conseguido validar su memoria porque ya yo tengo la certeza, tenía sistemas de gestión integrados 9, 14 y 18.001 que le daban esa entrada de información, porque si no sería imposible obtenerla en tan corto espacio de tiempo. Hay aspectos muy relacionados ahora con planes de igualdad, porque necesita una información segregada por sexo, edad, país, aspectos relativos a despidos, remuneraciones, políticas. Eso no quiere decir que la transparencia lleve a que ponga un listado con el nombre y lo que cobra, pero sí aspectos de comparabilidad de salario en función a qué cobra la dirección, qué cobra la parte de producción, en función a si un número el doble o la mitad o una parte de proporcionalidad. La verdad es que hay que conjugar todos los requisitos relativos a prevención con todo lo que es el Reglamento General de Protección de Datos que obliga a unos aspectos importantes que las organizaciones tienen que ya tener un DPD para todo lo relativo a protección de datos. Adicionalmente a los aspectos a reportar, yo creo que hay que hacer una especial incidencia a una serie de directrices que da la Comunidad Económica Europea para cómo reportar, y eso emana de la directiva. Lo que sí quiero destacar es que no son vinculantes. Lo que dice la directiva 2017, creo que es C215.1, hay una serie de directrices en el que nos dice qué tiene que tener la información no financiera. Se refiere a definiciones directamente de información significativa, aspectos que nos den lo contextual de esa información que trasladamos, situaciones concretas, consideraciones del sector, como puede ser las que agrupa ANESMA a través del sector de medio ambiente, cómo tiene que especificarse la información del modelo de negocio, los intereses y expectativas de las partes interesadas, el impacto que esas acciones tienen sobre la sociedad o sobre aspectos relacionados con la regulación, incluso con la propia legislación. Todos estos aspectos se desglosan en esta, información y nos van a dar una guía con la que nosotros validamos a las organizaciones. Quiero destacar que el aspecto de la validación es importante en la independencia. Quien preparara a las organizaciones para reportar esa información no puede validarla. Por eso en Bureau Veritas nos hemos centrado en la parte de la validación. Hay mucha información de cómo se tiene que especificar toda esta información a través de las directrices, y nosotros aquí lo que hemos hecho es extractar lo más significativo. Esto lo hemos utilizado también para nosotros formar a nuestros validadores,
y si alguien se dedica o quiere dedicarse a este negocio, oye, ¿cómo veis el tema de auditores? ¿Os gustaría ser auditoras? Y auditoras queda bien, ¿no? Porque va uno así con corbata, pone pegas, te hacen caso. Yo quiero decir que es una salida profesional importante, pero tiene sus ventajas y sus desventajas. De todas maneras, la mayor desventaja que tenemos los auditores es la dispersión geográfica, porque las empresas no vienen a tu ciudad, tienes que estar viajando continuamente. Pero desde el punto de vista enriquecedor, tienes ocasión de ver muchas empresas y aprender mucho. Así que es una buena y razonable salida profesional. Nosotros en Bureau Veritas, aquí en el sur, tenemos 78 auditores y lo que sí quiero destacar es una cosa, que yo ya no tengo ningún auditor que sea de un solo esquema. Ya ahora mismo la obsesión está en auditores transversales. Hombre, no vamos a auditar todos los esquemas. La mayoría de los auditores de la región son 9, 14 y 45. Hay una necesidad, y también aprovecho, que para ser auditor de 45 los requisitos que nos establecen es que tienen que ser técnicos superiores en prevención de riesgos laborales conforme a la ley 31. Por lo tanto, tenerlo en cuenta. Y también tener una experiencia. El único hándicap para ser auditor es que hay que tener una experiencia mínima de 3 años en la actividad. Digamos que primero tenéis que trabajar directamente recién egresados, no podéis ser calificables como auditores. ¿Cuánto me queda, Juan Carlos? 2 minutillos, ¿no? 5 minutos. Pues me da el tiempo justo para unas conclusiones. Son las conclusiones que nosotros hemos extractado realmente de razones para las que una empresa podría implantar una verificación no financiera. Realmente nos va a dar una inversión y sobre todo algo que preocupa a todas las organizaciones, que es la reputación. El problema reputacional no solo lo tienen las empresas, también lo tiene una universidad o lo puede tener un determinado función pública. Por lo tanto, es algo a preservar. Con esta metodología de información no financiera vamos a proteger ese activo y ese valor. Sobre todo va a darnos una oportunidad para anticiparnos. Nos va a dar una evidencia que públicamente estamos comprometidos con la responsabilidad social, va a incrementar la transparencia, va a fomentar la confianza, va a permitir, digamos, la comparación y el desempeño entre las organizaciones y nos va a dar ese valor añadido. Yo sigo pensando que lo menos importante es la certificación, sino dotarnos de esa herramienta. Realmente la percepción de la responsabilidad en la que una comunidad pueda ver a una organización puede ser tan importante como el producto que preste. Y sobre todo las empresas que sean percibidas positivamente en términos de su comportamiento ante la comunidad son las que posiblemente sean percibidas como sinceras y en sus comunicaciones. Además, las acciones de responsabilidad social corporativa, honestas, a largo plazo y bien comunicadas, van a dar un activo añadido para que esa empresa sea más competitiva. Por lo tanto, es lo que me quería centrar y ceñir. La presentación de Bureau Veritas la tenéis ahí. Bueno, somos una empresa a nivel mundial, estamos en 140 países, tenemos 400.000 clientes y lo que ayudamos a las organizaciones es, mediante esa validación independiente, poder estar anticipadas a los acontecimientos, también a los cambios legislativos. Yo suelo decir de una forma muy machacona que lo que distingue una empresa buena de otra excelente es la anticipación. Y eso es lo que intentamos hacer en Bureau Veritas. Somos unos 75.000 personas y estamos, como hemos dicho, en 140 países y somos una empresa a nivel mundial con estas 8 líneas de negocio. Me tenéis a vuestra disposición y, como siempre me gusta terminar con alguna frase, yo pienso que la calidad, como decía Aristóteles, no puede ser un acto, sino tiene que ser un hábito. Muchas gracias. Si quieres irte para allá, te pongo el precio. ¿Llevando esto ya? Y coge el pasado.
Sí, vale, ya. Hola. Te ves allí en el cuadrito. Buenas tardes, casi. Bien. También omito los agradecimientos, los propios a la escuela, a la cátedra, a vosotros por estar aquí y atender durante el tiempo de exposición, que esperemos que sea exactamente el que se ha dicho, y durante ese tiempo vamos a ir respondiendo a una serie de cuestiones que se han planteado. Inicialmente vamos a responder a la pregunta que nomina el taller, que si tenemos o no el deber de elaborar el informe de no financiero. Y la respuesta es sí. Y es sí porque ya ha dicho Paco que la ley de 11/2018, que se promulgó el 28 de diciembre, establece que las empresas que tengan más de 500 trabajadores, en nuestro caso en 2018 ya tuvimos 1.666, tienen que hacer el informe de no financiero. Y además, porque nuestro volumen de negocio supera con creces lo que establece la ley, que son 40 millones. Nosotros, el año pasado, tuvimos 96.572.190 euros. Bien. Dicho esto, tenemos el deber porque la ley impone el hacer el informe. Pero vamos a ver durante la exposición cómo realmente para nosotros la comunicación de la información no financiera supone en este camino, realmente sería uno de los instrumentos de comunicación de la RSC y por tanto sería una forma de llegar a un momento en donde la madurez de la responsabilidad social debería de comunicar y transmitir esa información no financiera. Por tanto, más que responder a lo que exige la ley, habría que repensar un poco en si las empresas tienen que responder socialmente en función de sus actividades, en función de su entorno y en función de las personas que trabajan dentro de la organización como el máximo recurso que tienen. Bien. Vamos a empezar la exposición con lo que serían las cuestiones previas. A continuación vamos a ver en la siguiente línea cuáles son las actuaciones que tiene IMASA. Vamos a ver cuáles son los sistemas, es decir, las metodologías que se proponen como para poder garantizar con éxito los resultados mediante la inclusión en la organización de una serie de instrumentos de gestión. Otro instrumento de gestión que son propios de la responsabilidad social. Finalmente vamos a ver realmente este instrumento de comunicación con otros que la empresa tiene en marcha para finalmente hablar de alguna serie de comentarios y lo que para nosotros supondría las claves de la responsabilidad social corporativa. Por tanto, hoy vamos a ver cuál es el camino que el IMASA ha emprendido en este tema, que surgió en el año 2005. En el año 2005, el IMASA planifica sus actuaciones de cara al futuro. Son objetivos que desde entonces se vienen manteniendo. Ciertamente hemos cambiado los caminos para poder llegar a conseguir en las diferentes metas en 14 años, por supuesto, la madurez se ha ido materializando con una serie de hitos que se han conseguido. Para este primer hito, las cuestiones previas, lógicamente, hemos de primero reflexionar, pensar no solamente las personas que trabajan dentro, es decir, hay que ver saber si somos o no responsables, si lo somos, en qué, y también como empresa. Hace falta conocer realmente si la empresa como tal responde socialmente a su grupo de interés. Y a partir de ahí vamos a analizar realmente IMASA como centro de prestación de servicios. IMASA, como sabéis, presta en la limpieza, recogida, transporte, hace el tratamiento, la valorización o recuperación y la eliminación de los residuos. Por tanto, es una empresa que a nivel local permite la supervivencia de esta ciudad. Sin IMASA, sin esta empresa, posiblemente la ciudad no sería comprendida ni tampoco sería habitable en la situación que está ahora. Por tanto, lo primero que tenemos que ver es que IMASA es el instrumento de empresa que tiene esta ciudad del ayuntamiento para poder desarrollarse en condiciones de normalidad. Bien. Por último, vamos a ver a partir de ahí lo que hace IMASA respecto a la responsabilidad social corporativa. En este tema, IMASA en este momento es una empresa mixta, la conforma el ayuntamiento y un pool de empresas privadas
que permiten recursos suficientes como para poder desarrollar sus actividades. Bien. A partir de ahí, continuaremos con lo que sería la diferente línea de actuación. Vuelvo a repetir que estas líneas de actuación ya se iniciaron en el año 2005 con el primer plan estratégico que se acordó por el Consejo en marzo de aquel año. A partir de ahí se han hecho varios planes estratégicos que han ido revisando las líneas de actuación para, como se hizo una proyección a muy largo plazo, lo que hemos ido es revisando esos hitos para ver realmente si nos estamos apartando o no de conseguir los objetivos. Vamos a ver además cómo a partir del año, del tema de los ODS, que se formularon, como sabéis, por las Naciones Unidas en septiembre de 2015, cómo vincula su prestación a los objetivos de desarrollo sostenible, y también vamos a ver realmente cómo Limasa se acerca a su grupo de interés mediante un diálogo directo y permanente para conocer y comprender sus necesidades y sus expectativas. Vamos a ver realmente cómo Limasa maximiza sus recursos mediante un proceso de establecimiento de alianzas. Tenemos partners y alianzas, tenemos la cátedra que patrocinamos en una pequeña parte, pero también nos aliamos a nivel local con el ayuntamiento, a nivel nacional con organizaciones de nuestro entorno y fuera de nuestro entorno, para procurar conseguir esos caminos, esas decisiones que estamos tomando, saber si efectivamente son las correctas y si debemos o no modificarlas por otra serie de actuaciones que se están desarrollando en nuestro entorno. Eso va a conseguir garantizar que nuestras decisiones sean las precisas, al menor costo, con el máximo de resultados. Por supuesto, los instrumentos que se ha avisado de gestión, que fundamentalmente tienen un marco ISO ya sabéis, que es la organización de organizaciones que establecen los métodos e instrumentos de mejora desde el año un poco antes de la Segunda Guerra Mundial, pero que ha venido a consolidar instrumentos y prácticas de empresas que permiten la toma de decisión concreta, metodológica, sistemática y hasta sistémica de cómo hacer y cómo desarrollar las cosas. Bien. Continuamos a continuación con cuáles serían los instrumentos de gestión estandarizados. Y aquí voy a decir simplemente que desde el año 2005 Limasa ha empleado no solamente estándares internacionales, sino que ha concretado herramientas de gestión de todas estas normas que en este momento están certificadas y están implantadas en la organización, pero supone en términos numéricos, para que se entiendan lo de la profesión, ahora mismo tenemos identificadas 37 utilidades o instrumentos que permiten de una forma transversal interactuar de manera que aquellas metas que tienen que ver con nuestra gestión y también con la responsabilidad social puedan desarrollarse. Como veis, tenemos desde ISO hasta el TQM, que fue el pilar de nuestra gestión. Así nació Limasa desde el punto de vista de su gestión, con el TQM, y sigue siendo el paraguas que recoge que todos los valores que añaden el resto de los sistemas. Tenemos ISO 26000, que es el instrumento, es la guía de la responsabilidad social, que empezó a analizarse en el año 2000, que cobró vida en el año 2010, y que nosotros aquel año ya hicimos un convenio precisamente nacional e internacional con otras empresas para poder medir esa guía y saber en qué situación estamos. Tenemos EMA, tenemos Medio Ambiente, Seguridad y Salud, estamos en el Pacto Mundial desde junio del año 2007, instruyendo y desarrollando todas aquellas acciones que tienen que ver con los 10 principios del Pacto Mundial y ese otro. Bien, a continuación vamos brevemente a exponer cuáles serían los instrumentos de responsabilidad social que tienen un claro impacto directo estamos en un momento en Limasa donde hemos superado de estrategias que solamente diseñan pequeñas acciones. Ahora estamos en instrumentos en donde permiten garantizar que esos métodos que se emplean tienen una utilidad considerable y concreta sobre el tema de responsabilidad social. Y aquí me refiero, por ejemplo, a cambio climático. Limasa, desde hace 4 años, viene desarrollando un proyecto con el actual MITECO, que es el proyecto Clima, que permite establecer acciones en su cadena de operaciones que ha supuesto una reducción de las emisiones de 159.000 toneladas de CO2, que además ha recuperado transformándola en energía eléctrica. Esto supone que Limasa en 4 años no solamente ha ahorrado esas emisiones, que además ha vendido al Ministerio, que supone un coste y un valor económico que hemos recibido, sino que ha supuesto, es la misma cifra que supondrían 45.700 vehículos
que están emitiendo gases por la ciudad, o supondrían el consumo de más de 10.000 viviendas que están consumiendo energía. Eso es lo que ha supuesto para el MASE y para esta ciudad el proyecto Clima. En cuanto a la huella de carbono, es un proyecto que también venimos desarrollando desde hace 4 años. En términos porcentuales hemos conseguido que, haciendo no la misma actividad, sino desarrollándola, porque lógicamente la situación va avanzando, desarrollando de una forma casi progresiva, hemos reducido nuestra huella pasando en 4 años de 83.000 toneladas a 71.000. Es decir, en 4 años hemos reducido el 14%, que supone un esfuerzo en el que estamos desarrollando la misma actividad en los mismos procesos, pero incluyendo procesos que intercambian resultados, haciéndolo más sostenible y medioambientalmente más impactante. En cuanto a la economía circular, lo que hemos hecho desde que la economía circular suena, hablamos del año 2015, veremos cómo ha hecho su proceso, cómo ha identificado y determinado sus actividades en términos de economía circular, estableciendo buenas prácticas y acciones de circularidad y, por último, objetivos de desarrollo sostenible. Somos, casi como en todos estos instrumentos, pioneros también en establecer metodologías, en este caso se basan en Global Compact, que nos permiten desarrollar la correspondencia de nuestras actividades con los objetivos de desarrollo sostenible y mantener acciones concretas y objetivos concretos de objetivos de desarrollo sostenible. Volvemos como instrumento de gestión, que son concretos, el cambio climático, huella, economía circular y objetivos de desarrollo sostenible. Vamos a ver un poco cómo hemos desarrollado una metodología interna de economía circular, también pionera a nivel nacional, que ha permitido que incluso la Asociación Nacional pueda tomarla de referencia con el fin de elaborar una información para todo el sector. Estamos en una base informativa en donde se va a pedir el cuestionamiento sobre economía circular. Hay muchos informes. ¿Y el informe qué dice el informe? Bien, pues el informe parte de otra metodología que también utilizamos, que es la de ciclo de vida. Ahí tenemos concretadas todas las actividades que desarrolla la IMASA, teniendo en cuenta toda la cadena de valor, desde la generación o el consumo de los residuos que se generan en la ciudad y que finalmente a través de nuestra cadena de suministro pasaríamos a una tercera etapa del ciclo, que sería depósito de contenedores y papelera, barrido y limpieza, recogida y transporte, valorización, tratamiento, eliminación, transferencia, valorización, recuperación y reciclado. En las imágenes que se ve también la correspondencia entre esas etapas y los grupos de interés. Para nosotros, en la reflexión que hacemos cada vez que se pone en marcha decisiones, siempre tiene en cuenta ese diálogo, ese compromiso, esa valoración con los diferentes grupos de interés o parte interesada a la que se hace la prestación del servicio y cuál es el impacto que tienen en términos numéricos de las cosas que se hacen y a quiénes responden. Esto sería un poco de qué trata el informe, que se va a colgar próximamente en nuestra página web. En primer lugar, se habla de las diferentes estrategias de la economía circular desde que se habla de ella, del año 2015. Hablamos del informe de la economía circular y la estrategia a nivel internacional, de la nacional, del Pacto por la Economía Circular, cómo IMASA se ha adherido a los 10 principios al compromiso de los 10 principios, de los 10 compromisos del Pacto por la Economía, y también se habla de la estrategia local de economía circular, que a propósito ha sido recientemente aprobada hace tan solo un mes, y que establece una serie de ejes y de 25 ejes, 25 medidas, y en cada una de las estrategias, de las 4 estrategias, vemos realmente que nuestro sector, es decir, el gestor de los residuos, es una de las claves como para poder convertir el proceso de la economía lineal a la economía circular. Pero no solamente porque el sector de los residuos es una de las claves, sino porque la naturaleza de la transformación, es decir, que en cada una de esas etapas, cada una de esas partes, cada uno de los grupos de interés tiene un deber no solamente para incorporar su esfuerzo en el ciclo de la economía circular, sino porque el IMASA como instrumento puede interactuar con la sensibilidad, con sus operaciones, en cómo han de actuar el resto de los participantes. A continuación,
hablamos de cada uno de los compromisos, y vemos realmente cuáles son las buenas prácticas que tenemos en cada uno de ellos. Y al final, algo realmente que es interesante es cómo medimos y evaluamos el proceso de economía circular dentro de la organización. Aquí hemos hecho un esfuerzo, combinando todos los instrumentos que tenemos, hemos vuelto a formular una metodología en la que se está trasladando y comunicando fuera, que permite obtener lo que le llamamos el índice de mejora de economía circular en Limasa. Supone el corresponder a una serie de indicadores, son 17, que lo que respondemos en términos de GRI y nos permiten establecer un indicador global de economía. Ese indicador, además, lo hemos volcado en nuestra carta de servicio a la ciudad para garantizar a toda la ciudadanía que otro de los compromisos de desarrollo sostenible de Limasa es colaborar con el proceso transformador de la economía circular. Nuestro compromiso para 2018 era un 3% y hemos llegado al 89%. Con esos indicadores, que son GRI, que acaban de ser validados en nuestro informe de no financiero por Buró. A partir de ahí, más rápido, este es nuestro, de acuerdo a la estrategia de la Unión Europea, cómo nos desarrollamos en etapas de prestación de servicios, producción, prestación, consumo, gestión de los residuos y gestión de recursos, de residuos a recursos. A continuación, esta es una matriz, se colgará, no se ve ahí, pero es una matriz en términos de ingeniería que podría permitir que cualquier organización supiera realmente cuál es su contexto, cuál es la diferente etapa o subetapa de su prestación, cómo tiene una correspondencia con grupos de interés y el impacto que tienen en cada uno de ellos, cómo se corresponden con los objetivos de desarrollo sostenible, pero además cuál es el impacto interno o externo de la organización y a partir de las buenas prácticas. El banco de buenas prácticas de Limasa es un banco muy numeroso, pero no es un banco estable, es un banco dinámico que permite proyectar y comunicarse en su banco también de alianza, por lo tanto hacer lo que sería el benchmarking, pero el benchmarking materializado de manera que se pueda contrastar las buenas prácticas y las acciones de circularidad, que ahí no se ven bien, pero se podrán visualizar o visionar cuando tengáis la... Al final, la otra parte que está más oscura es la parte de evaluación. Y, por supuesto, sabemos que lo que no se mide y no se evalúa y se analiza no puede proporcionar valor para que, de nuevo, en el movimiento de la revisión tenga resultados. Estos son los diferentes elementos de la matriz de la gestión de la economía circular. Estos son los 17 indicadores GRI que miden fundamentalmente todo lo que tiene que ver con lo que se establece en esas 4 etapas de economía circular. Finalmente llegamos a lo que hemos dicho antes, nuestra matriz de nuestra carta de servicios, en donde decimos realmente el servicio a los que afecta, que son nuestros servicios, cuál es nuestro compromiso, que es la contribución al desempeño de los 10 compromisos del Pacto por la Economía, cuáles son los indicadores del IMEC, es decir, del índice de mejora de la economía circular, y cuáles son los resultados que alcanzan sobre mucho más de lo previsto, que era el 3%, en volver al 89%. Bien. Pues ya por fin vamos a ver realmente cuáles son los instrumentos de comunicación que tiene Limasa. Nuestro camino hacia la acción responsable, hacia la responsabilidad, como habéis visto, es un camino en donde va avanzando hacia un grado de madurez que queremos que se concretan con los diferentes instrumentos de comunicación que una empresa responsable tiene que hacer. ¿Por qué? Porque no es, como os he dicho, la responsabilidad social es una acción voluntaria. En el caso de la ley está bien que lo hayan exigido, pero el compromiso de una empresa socialmente responsable no solamente está hacia adentro, sino hacia afuera. Tenemos de transmitir y hacer comprender a aquellos que inicialmente no piensan en términos responsables o no conocen bien los términos, que para que una empresa tenga un desarrollo, no a corto solo, sino a medio y largo plazo, y que mejore su reputación, su beneficio hacia adentro, es necesario que sea responsable, porque es la mejor forma de contribuir a lo que Naciones Unidas nos está proponiendo, es la mejora de todas las personas de nuestro entorno. Naciones Unidas habla a nivel mundial, pero también de nuestro planeta, de nuestro entorno ambiental, también para erradicar aquella carencia de derechos humanos que tienen otras personas que no están dentro de nuestra organización y, por supuesto, contribuir a lo que es la eliminación del hambre o a generar grado de confianza para mantener una paz mundial. Por eso, el instrumento de comunicación es clave. Y nosotros aquí hemos utilizado, entre otros documentos que tenemos de comunicación, tenemos muchos documentos de comunicación desde el año 2005,
tenemos la memoria FQM, tenemos la memoria de gestión, el informe de progreso que venimos haciendo del año 2007, tenemos informe de revisión por la dirección de nuestro nutrido sistema de gestión. Y finalmente, de todo lo que podíamos haber escogido para informar, hemos elegido GRI. Hemos elegido GRI porque creemos que ese era el documento que no solamente respondía a la exigencia de esta normativa, sino que nos hacía falta como para tener un elemento que pudiera compararlo con otra empresa de nuestro o de fuera del sector y pudiera ser mucho más universal. GRI tiene de valor añadido respecto a otro instrumento de comunicación, que es un instrumento que empezó a generarse en el año 1997 y que muchas empresas han entrado ahí. Y es verdad que algunas de esas empresas lo desarrollan porque tienen el deber de cumplir con la legislación. Muchas porque están en el IBEX y otras porque realmente sus accionistas se lo imponen. Bienestar, aunque sea así, bienestar, porque desarrollan una función de comunicación. Ahora bien, creemos que para nosotros, como para una empresa socialmente responsable, la comunicación entraña en sí un valor y un compromiso que es la transmisión de la responsabilidad social. Posiblemente no será fácil llegar hasta este nivel de compromiso en la transmisión de la comunicación. Es fruto de un diálogo con las partes de interés en donde la responsabilidad cobra un valor significativo a la hora de la prestación de los servicios. Lo que hicimos para formular el informe, tenemos mucha información, lógicamente lo que hicimos es buscar correspondencia entre lo que era GRI y nuestro sistema de información. Correspondimos lo que pedía la ley en su artículo 46 del actual Código de Comercio, que se modifica con la Ley 11/2018, y lo que hacemos es buscamos las correspondencias. Centrada en eso, cogemos GRI y ya veis que todas las temáticas que establece ese artículo 46 del Código de Comercio, lo que hacemos es que empezamos a buscar la estructura. Una vez que se tiene la estructura, lo que se hace es extraer con este marco referencial, que es un marco referencial que técnicamente tiene sus dificultades, pero que además de forma gratuita en la red están todas las fichas que son necesarias de tener presente como para que la información final coincida con el estándar, están ahí y por tanto pues lo mismo. Bien. Los beneficios ya se han dicho, pero fundamentalmente para nosotros era el marco de referencia comparativo para otras organizaciones. ¿Por qué? Porque este estándar sí te permite el poder hablar en los mismos términos técnicos con otras empresas que también están desarrollando estrategias de responsabilidad social. Este informe se hizo en un mes escaso, no nosotros solamente, sino mucha gente participó de la organización, fundamentalmente 11 más responsables de la organización, y esto sería la foto de qué dice el informe de sostenibilidad. El informe de sostenibilidad habla de la aplicación de criterios de calidad, se han comentado antes, se van a repetir ahora, también sobre criterios de contenido y fundamentalmente busca la materialidad. La materialidad es una metodología que persigue el establecer prioridades, como en este caso para informar, pero en nuestro caso para responder incluso a la responsabilidad social. En el Limasa lo utilizamos para casi cualquier cosa porque permite tener en cuenta la importancia para la organización, para los grupos de interés y para el tema que se está tocando. Con el índice, con la matriz de materialidad, vemos los principios, vemos cómo se han ido desarrollando la información asociada al indicador. Bien, vamos a ver realmente la parte de fundamento, principio, asociado a los temas de calidad, que se han dicho antes, o lo asociado a los temas de contenido, y volvemos a ver la materialidad que se establece en los fundamentos, en la ficha de fundamento de GPI. Hemos elegido también la parte, empezamos con la esencial, finalmente, como respondemos a todas las fichas, es decir, hemos respondido a todos los indicadores GRI, además de lo que se establece en la ley, por tanto, no ha quedado nada y hemos preferido el obtener la información de todos los indicadores que establecen los GRI y finalmente con la verificación de Buró pasamos incluso a las observaciones que se iban produciendo, que eran detectadas y se revisaba el informe en ese momento, con lo cual cuando se hizo la revisión de la verificación del informe obtuvo el beneplácito de Buró. Aquí en esta matriz vais a ver los indicadores que son materiales y cómo vamos a ver, decir que de todos los materiales hay 9 indicadores que son críticos o que son
o que son significativos. De los críticos significativos, algunos dos son económicos, 3 ambiental y 4 sociales. Por supuesto, la parte de los sociales son los más críticos y fundamentalmente está el 403, que es sobre seguridad y salud de los trabajadores. Esto nos va a permitir saber realmente cuál es no solamente la línea de información, sino también la línea de comunicación, a dónde hay que comunicar estos aspectos y actos, ¿no? También nos dan información sobre indicadores que son emergentes. No hay que informar, aunque realmente el esfuerzo que se hace sobre el desempeño es menor en el resto, pero igualmente se tienen en cuenta en el informe. Esto es una forma de cómo se ha desarrollado la información que surge del indicador que aparece en RI, en este caso de ejemplo, el riesgos de energía, cómo se agrupan los subindicadores que tienen que ver con ese indicador. La ley es cuando expresa a qué se referencia, que es la ambiental, y finalmente vamos a ver el desarrollo de cada indicador. Esta información que habla sobre la cobertura, sobre el enfoque y sobre la evaluación. Es decir, cuál es dentro de la materialidad, qué significado tienen, cuáles son las políticas, cuáles son los sistemas que se tienen sobre la gestión, las prácticas que se desarrollan y cuáles son los procesos de evaluación. Y finalmente, el dato de referencia que permite además, si somos capaces de compararlo de forma interna con otros ejercicios, sabemos realmente cuáles son lo que llamamos en términos de empresa las tendencias para saber si vamos bien o no vamos bien y hemos de modificarlo por alguna situación interna o externa que se produzca. Estos son los datos, también de la energía, los indicadores. Estos son los indicadores por cada uno de los apartados que se han dicho. Voy a pasar muy rápido porque están en las diapositivas, porque expresa lo que dice la ley y además lo que dice la referencia a Pondri. Ver cada uno en la ficha, la materia, a destacar por la ley 11/2018 y el indicador en donde se expresa el contenido y los criterios que tienen que desarrollarse como para que la memoria responda de una forma adecuada al estándar. Aquí tenemos el procedimiento de licencia de vida, eso es lo que se ha comentado, el tema de identificación de riesgo. Tenemos los indicadores que son ambientales, dentro de ambientales, más ambientales todavía, en este caso que tienen que ver con contaminación, con economía circular, con prevención y gestión de los riesgos, con uso sostenible de los recursos, agua, materias primas, cambio climático, biodiversidad, otros indicadores que tienen que ver con la parte social, en este caso, desempeño de personal, empleo, más empleo, informaciones sobre temas de organización laboral, de trabajo, seguridad y salud, relaciones sociales, formación, accesibilidad, igualdad, no discriminación, gestión de la diversidad, indicadores de los derechos humanos, que tiene que ver con todo aquello que además se desarrollan los objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de desarrollo sostenible, y aquí nos permiten además informar sobre cuál es nuestro comportamiento en correspondencia con esos objetivos de desarrollo, que son los que implica la ONU. Aquí tenemos algunos en relación con la lucha contra la corrupción y el soborno. Otro indicador relativo a la sociedad, indicadores también que tienen que ver con indicadores económicos, con nuestra cadena de suministro, información fiscal. El día 6 de marzo hicimos la verificación con Buró. El día 8 de marzo se pasó la anotación por parte de los auditores que tenían el deber de incluirlo en su informe para la formulación al Consejo de Administración entre sus cuentas. El Consejo formuló las cuentas y el informe no financiero el día 8 de marzo, el día 18 de marzo. Tenemos previsto qué vamos a hacer en adelante con este instrumento. Queremos sacarle mucho más valor, porque no solamente el paso siguiente es informar en términos técnicos que responda a la ley, sino vamos a utilizar un lenguaje mucho más transmisor, en el sentido de ofrecer la misma información, estableciendo tendencia de manera que llegue la información de una forma más diluida. El día 15 posiblemente tengamos terminado el nuevo informe. El día 30 de junio presentaremos un informe que será el informe no de cumplimiento de legislación, sino que será el informe de sostenibilidad, y vamos a hacer coincidir esa fecha con la que nos propone la legislación, nos impone, que la de tener que colgar en nuestra página web, junto a la del Ministerio, el informe que garantiza la información no financiera, que será después de los 6 meses siguientes a la finalización
del ejercicio, es decir, el 30 de junio del año 2019. Bien, para terminar, solamente en este camino de la madurez, yo quería hacer unos comentarios rápidos y unas claves para responder no a la ley, cuya respuesta ya he dicho desde el principio que es afirmativa. Sí tenemos el deber, pero creo que aquí lo importante es volver a transmitir el compromiso de Limasa, el compromiso de su actual gestión. Rafael Arjona inició esta andadura de la responsabilidad desde su entrada en 2004 y desde entonces no ha cambiado el objetivo, no hemos cambiado el objetivo. Hemos podido cambiar la meta por las circunstancias que adversas o a veces no adversas hemos venido padeciendo. Los comentarios son los siguientes. Volvemos a seguir analizando en cada una de las finalización de nuestras etapas. Es necesario reflexionar, pero también es necesario volver a revisar incluso los instrumentos de gestión que estamos manteniendo. Para nosotros ya no estamos en un momento en donde lo importante es la implantación o la certificación de un sistema. Ahora mismo estamos en el desempeño de la utilidad de esos instrumentos que recogen los requisitos. Lo importante ya no solamente decir me certifico no, lo importante es poder sacarle el máximo valor del instrumento. A veces hemos notado que los estándares a veces se vuelven pronto viejos en una situación de madurez. De hecho, los propios estándares se revisan por comité técnico cada 5 a 10 años. Nosotros ya revisamos nuestros propios instrumentos de gestión que están estandarizados. Y a veces cuando tenemos que, en este caso, hacer la migración de 45.000, la haremos sin ningún esfuerzo, porque nuestros instrumentos ya en sí tienen ese proceso de gestión. Finalmente, decimos que la comunicación es una de las claves, la vamos a ver ahora. Este instrumento de la ley nos viene de maravilla, porque nosotros, en términos provinciales, locales, regionales y nacionales, venimos diciendo que la ley es necesario que ayude, que colabore para que exigir la máxima comprensión a las personas de la organización de la responsabilidad social de la empresa. Por último, 7 claves. 7 claves que tienen que ver con el desempeño de no lo voy a decir aquí, pero tiene mucho que ver con que es necesario apoyarse en los recursos. Las empresas están, por supuesto, para hacer negocio, por supuesto, para ganar dinero, para permitir que las personas que trabajen dentro tengan un mejor modo de vida, puedan tener una prosperidad, pero también están como para colaborar y añadir valor no solamente en su entorno social, sino también procurando dinamizar y mejorar el entorno ambiental en donde viven. Y hemos de hacer que las empresas sean núcleos de desarrollo de la sociedad mediante la participación en todos sus agentes sociales. La participación es una de las claves, porque permite mejorar la comunicación con esos grupos de interés, tratando de comprender realmente que lo que estamos haciendo, que la prestación de los servicios que estamos desarrollando es la que quieren y es la que desean nuestro grupo de interés a los que prestamos los servicios. Y nada más, espero haber mantenido el tiempo que se ha establecido y muchas gracias. Turno de preguntas. Estamos en tiempo, ¿no? Sí, no, alguna pregunta también los que están fuera por streaming. Sí. No sé si Carmen. No hay, a priori no hay ninguna pregunta. ¿Cómo es en tu sitio? ¿No? Sí. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Nada? Bueno, yo sí tengo una. Para una empresa de 250 trabajadores, ese nivel de facturación, que no tenga implantado sistemas de gestión normalizados y dificultades, desde el punto de vista, de los dos puntos de vista, ¿qué le va a pasar a estas empresas? ¿Cómo van a encarar esto y qué problema van a encontrar? Si quiere empiezo yo y ahora Miguel Ángel. Sí. Yo he dicho en las últimas palabras que lo que distingue una empresa buena de otra excelente es la anticipación. Ahora mismo este requisito legal se hace para empresas de más de 500 trabajadores, pero en 3 años van a estar para muchísimas empresas. El salto de empresas es muy grande. En Andalucía y en España realmente hay muchísimas empresas también por debajo de esa cifra, pero lo que puede ayudar a las empresas, le aplique la ley o no le aplique, a tener un intangible, es decir, un valor añadido que sea incluso la decisión de compra de esos servicios que presta esa organización, va a ser
que implanten esa memoria de información no financiera, les aplique o no les aplique. La que no lo haya preparado con un plazo de 2-3 años no va a llegar a dar una información mínimamente fiable desde nuestro punto de vista. O sea, que va a necesitar, la dificultad va a ser tiempo, que empiecen. Va a hacer tiempo, sí, sí. Y una buena herramienta puede ser, a lo mejor no puede ser implantar GRI o implantar un sistema de gestión integrado, que muchísimas de empresas por debajo de esa cifra de empleados ya tienen información. Lo que pasa es que no la tienen estructurada con unos requisitos similares a la que lo hemos dicho, pero las que tengan implantado un sistema de gestión integrado pueden dar mucha satisfacción a las demandas que la sociedad pide. Yo creo que, a ver, la directiva no establece limitaciones sobre quién debe o no desarrollar esta información. Yo creo que si esta información es una información no financiera, debería ser exigible a todas las empresas. ¿Pero por qué no? Pues vamos a ver un poco lo que ha ocurrido. En el año 2017 ya tuvimos la primera ley no financiera y solamente afectaba a aquellas sociedades que tenían que consolidar balance, grupos de empresas que consolidaban balance. Curiosamente, viene el nuevo equipo del nuevo gobierno y de pronto en la ley anterior también se establecía el tema, lo de las 500, era lo mismo que ahora, pero para sociedades que tenían que consolidar balance. De un plumazo viene el nuevo gobierno y dice, no, que donde antes se decía que era empresa donde se había que consolidar balance, ahora no, toda la de 500 trabajadores. ¿Y antes por qué lo decían? Pues lógicamente porque la empresa que consolidan balance son grandes empresas que ya tienen la información financiera, basada además en GRI que establecida la ley, con lo cual no había dificultades. El nuevo gobierno que sitúa la legislación en un ámbito diferente. De pronto, alguien del gobierno dice, no, a toda la empresa. Y es cuando empieza el problema, porque la empresa hoy no está preparada para responder no financiera y no comunicar no financiera. Esto es difícil. Responder a esta situación es muy difícil, pero mucho me temo que si esto ha ocurrido en un año cuando la situación marcada por la anterior legislación era 3, que va a ocurrir en la próxima legislatura, a ver si a alguien se le ocurre decir, no 3 años, el año que viene vamos a hacer que sean 250 empresas. ¿O por qué no? Ya hemos visto cómo hace muy poco tiempo la ley de igualdad afectaba a la empresa que tenían más de 200 trabajadores y le imponía establecer un plan de igualdad. Ha salido el nuevo gobierno y ha dicho, no, aquella que tenga más de 10 trabajadores que hagan su plan de igualdad. ¿Quién nos dice a nosotros que el año que viene no, el que sea más, porque aquí parece que los gobiernos quieren ser más, va a tomar la decisión de hacer un cambio legislativo e imponer esta obligación? Por tanto, yo creo que el futuro es que habrá que responder no financieramente. Lo que sí creo es que además no se impondrá tanto rigor, tanto esfuerzo para hacerlo. Porque esto de la responsabilidad social, yo he dicho antes que comunicar de esta manera supone llegar a un grado de madurez en donde todas las empresas no tienen este alcance. Por tanto, lo que creo es que se pongan las pilas, pero que además, no para 3 años, para más de 250 trabajadores, en mi opinión, está en que el próximo gobierno va a revisar la legislación y le va a poner en marcha. Claro, es que el sistema de información, o sea, empresas que no tengan desarrollado todo esto, ¿cuántos recursos necesitan? Bueno, dependerá de muchos factores, ¿no? Pero es que me parece que puede ser inviable para muchas empresas, ¿no? La verdad es que las empresas que nosotros estamos también muy cercanas a ellas nos trasladan esa inquietud y, hombre, Miguel Ángel le ha dicho que puede haber unos cambios legislativos. Yo ahí diría, vamos a ir paso a paso y conforme se produzcan los cambios legislativos. Yo insisto que las empresas están preocupadas y ocupadas con todos los aspectos sociales, pero las empresas tienen que ser sostenibles y viables. Entonces yo creo que tienen que aprovechar la información que ya tienen y canalizarla para trasladar esa información incluida, por ejemplo, todo lo que ha comentado de los planes de igualdad que ya los están validando muchas empresas. Pero yo creo que es... Yo me refiero a que si no, las empresas, muchas están motivadas y hacen responsabilidad social, aunque no la formalizan en un documento. Ese es el problema. O sea, que si no tienen sistema de información creado, van a necesitar horas hombre, horas mujer, para tener que coger, buscar esa información, registrarla, analizarla. Y claro, en empresas como vosotras, que ya tenéis tantos sistemas de información creados, pues bueno, es relativamente fácil. Yo por mi experiencia, he estado en muchas empresas que inicialmente creen, por eso
comenzamos con el tema de la responsabilidad social empresarial, que no hacen cosas de responsabilidad social. Cuando tú desagregas todas las diferentes actividades que hace la empresa y la parametrizas, sabes realmente que hay muchas cosas que ya hacen de responsabilidad social. El problema es que las empresas no están en eso y no lo saben. Por tanto, lo importante es, para empezar a generar esa información, es saber realmente qué de responsabilidad social estoy haciendo, identificarla y a partir de ahí buscar elementos que la midan. Por tanto, el problema no es un problema complejo cuando se sabe realmente desagrupar y marcar. El problema es que la empresa tendrá que contar con técnicas e instrumentos lo suficiente como para que se pueda identificar, determinar e informar de esas materias. Yo me gustaría defender, porque los alumnos se han podido quedar, y la gente que está asistiendo en diferido, un poco chocados y sorprendidos con tantas cosas que hay que hacer, la legislación. Yo quiero, digamos, defender un poco el nivel y pensar que las organizaciones son la suma de los individuos. Nosotros ahora hemos desarrollado un decálogo de economía circular, pero que también tiene de responsabilidad social, en el que con 10 puntos no los podemos aplicar. Es decir, que, por ejemplo, elijamos nosotros como compradores los productos que no sean desechables, que reparemos antes de comprar nuevos, que ahora puede resultar más barato, que pensemos el valor de las materias primas secundarias. Si vamos a ser consumidores, por ejemplo, de productos, utilicemos los que tienen los menos materias primas secundarias, y que la responsabilidad social y también esto de la economía circular, pensemos que empieza también por nosotros mismos como clientes y como utilizadores de los servicios. Y luego, desde el punto de vista empresarial, se va a necesitar técnicos cualificados como son los ingenieros, los grados en ingeniería, para ser las personas que conocen los procesos de las empresas y que pueden, de una forma lo más simple posible, canalizar esa información no financiera para que sea una organización transparente. Yo suelo repetir un aforismo de Baltasar Gracián, que ya muchos me lo habéis oído decir, en Oráculos de Arte y Prudencia, que dice: hacer y hacer parecer. Las cosas no pasan por lo que son, también por lo que parecen. Serlo y parecerlo es ser dos veces bueno. Por lo tanto, en la responsabilidad social también hay que fomentar la comunicación de lo que las organizaciones, incluso las pequeñas, ya hacen. Y yo creo que lo que sustenta la economía andaluza y en España no son la mayoría de empresas de más de 250 trabajadores, realmente son empresas de menos de 200, de muchos menos, de menos de 10 trabajadores inclusive, que tienen y hacen muchas acciones de responsabilidad social. Con ello quiero desprender que la responsabilidad social no es cosa de las grandes empresas. De las grandes empresas está la capacidad tractora, como en otra jornada le puso Juan Carlos a una jornada de RSC, tractora de esa responsabilidad social, pero no exclusiva de ellas. Bueno, ¿alguna cuestión? Nada, allí tenemos una. Sí, a mí me gustaría preguntar si es cierto eso de que algunos puestos de empleo en Limasa se heredan. Y si eso fuera cierto, ¿no le parecería un acto de responsabilidad corporativa, de transparencia y del acceso al empleo en Limasa de cualquier otro trabajador? A ver, a mí personalmente me parece que eso no debería ser así. Pero en Limasa lo primero que hacemos es cumplir con la legislación y con el convenio. Es un aspecto que viene en el convenio, aún está en el convenio, de hace muchos años, y como es una empresa que se ha dicho antes que es mixta, que no es pública, tiene todo el derecho de incluir en el convenio aquello que no atente legalmente contra nada ni nadie, como es el caso. Digo que personalmente no estoy de acuerdo. Sí que es cierto que como no se sustenta desde el punto de vista ético, pues en el próximo convenio que se va a desarrollar en el marco de la municipalización, esto deja de serlo. Pero que no se ha hecho ni se ha cometido ninguna ilegalidad, lo digo, es decir, es algo realmente que aparece en el convenio, por mucho que a algunos no nos guste, pero que es así, es algo que está en el convenio colectivo y que por tanto los trabajadores hacen uso de él, pues porque tienen todo el derecho. Entonces, lógicamente, como los tiempos han hecho que ese precepto sea casi anacrónico y de luego cuestionable desde el punto de vista ético, se ha anulado. En el próximo convenio se anula.
Pero voy a decir, una de las máximas que tiene la responsabilidad social es el cumplimiento de toda la legislación, incluyendo la que te afecta de forma interna. Eso es lo que se hace. Muy bien. Bueno, pues yo creo que ya estamos en descuento. Hay otra pregunta. Última. Venga. Aquí en Andalucía, en Málaga, que hay el sector turístico, hay muchas empresas del sector turístico hotelero que tienen planes de los indicadores de desarrollo para saber y sobre todo si hay alguna forma de visibilidad, porque al final también las empresas, si fuese visible que hace estas prácticas, quizás habrá un incentivo. Entonces, el tema hotelero, ¿qué estándares, qué visualmente, qué indicadores, qué logos que se puede...? Bueno, Francisco, yo creo que es mejor para responder esto, ¿no? A ver, en el sector turístico hay una serie de esquemas y de referencias que la marca de calidad turística de Q del ICTE tiene la Dirección General de Turismo y se certifican con 17 normas específicas del sector. Y hay para cada, hay para hoteles, estaciones de esquí, cualquier aspecto turístico tiene una norma, en la mayoría ya son normas UNE y algunas ya ISO. Esas normas son de calidad del servicio, pero no hay unas normas específicas relacionadas con RSC para el sector turismo. Yo no las conozco. Si las hay, no están en mi radar. Pero a cualquier norma de calidad del servicio le podemos añadir cualquier especificación o indicador que hayamos comentado ahora. Pero no hay una específica en el sector. Evidentemente, las empresas del sector turístico que tengan estos requisitos, y muchísimas lo tienen porque son empresas grandes, lo que pasa es que lo que se audita y se verifica es la organización en general. Si una gran cadena hotelera tiene una sede central, toda esa información se verifica en la sede central. No es algo como un distintivo de calidad que cuando tú entras por el hotel lo puedas visualizar. Pero consultable es, tú a una gran cadena hotelera, por no dar nombre, tú puedes verificar a partir de junio la información no financiera que ellos han hecho pública. Bueno, pues lo dicho. Ah, sí, venga, pero oye... Tú eres la última, ¿eh? Escúchame, la última de verdad, por darle participación a los de fuera. Manuel Jiménez pregunta que qué sistemas de control o denuncia hay para la verificación de la información. Pues el que maneja la norma bien eres tú, ¿no? Sí, acabamos de empezar a verificar, como en cualquier certificación de sistema, las entidades de certificación tenemos un canal de comunicación directo ante cualquier hecho. Eso no quiere decir que nosotros nos convirtamos en jueces y quitemos y ponemos. Lo que sí puedo garantizar es que si nos llega esa comunicación, a la hora de hacer nuestra validación vamos a tener en cuenta esa información. En el caso de las certificaciones acreditadas, 9, 14 y 45, cuando nos llega una comunicación de una tercera parte, nosotros la verificamos, nos llegan y actuamos. Y verificamos cómo ellos han tenido en cuenta ese sistema de comunicación y de hecho ellos deberían haber tratado. Lo que pasa es que, ojo, esa comunicación hay que hacerla primero a la organización y luego a la entidad de certificación, porque a lo mejor no, o de verificación, pero se hace y se tiene en cuenta. Muy bien, pues damos por finalizada la jornada y ya os emplazamos a la siguiente que comunicaremos cuando llegue el momento, ¿vale? Muy bien, muchas gracias.